Hola chicos, ¿cómo están? Les habla su profesora Ana Belisa Rumiche Silva y en esta semana vamos a tratar la continuación del tema anterior, que son las teorías materialistas. En realidad es un tema muy corto y voy a comenzar con una pequeña introducción del siguiente tema para que más o menos ya vayan teniendo en cuenta. Ahora, siempre comenzando las clases recalcando y sobre todo la redacción de los mensajes y las consultas que me van a hacer mediante la plataforma Educai. Miren, es importante que en el asunto del mensaje coloquen el grado y la sección también, muy aparte del asunto, ¿no? Que coloquen ustedes, para poder identificar al alumno de qué sección es. Lo pueden hacer también en la redacción del mensaje, pero para que lo pueda yo visualizar de forma directa y rápida, sería mejor que también lo colocaran en el asunto. Y bueno, chicos, las recomendaciones, sobre todo de las tareas, las presentaciones, no siempre eh, exigiéndoles, no exigiéndoles, sino recalcándoles que ustedes pueden mandar sus tareas por los documentos que ya les he mencionado, ¿no? En reiteradas veces. Incluso pueden mandar imágenes. Nosotros estamos les brindándole los medios ¿no? Que pueden ustedes entregar su tarea. Pero lo importante es que si son imágenes, sean lo más nítidas, ¿no? Para poder en el momento de agrandar la imagen no se distorsione y pueda ser muy legible, ¿no? Y se pueda observar bien. Ahora, como les decía, seguimos con el primer tema que son los primeros indicios de la vida, ¿no? O sea, el origen de los seres vivos. La semana pasada hicimos teoría uno, ahora vamos a hacer las teorías 2, que son las teorías materialistas. Entre las teorías materialistas vamos a ver que la concepción materialista tiene orígenes en las primeras formaciones sociales. En Occidente fueron los griegos quienes de modo más sistemático establecieron los primeros postulados materialistas sobre los seres vivos. Aquí los conocimientos acumulados han enriquecido paulatinamente o progresivamente estos puntos de vista al atraer consigo la concepción científica. Entonces, aquí vamos a distinguir esencialmente la teoría de la generación espontánea de los materialistas griegos y la teoría de la generación espontánea del materialismo mecanicista, disculpen, y la teoría científica materialista dialéctica. En la teoría de la generación espontánea de los materialistas griegos, según esta teoría, los elementos naturales terrestres interactúan y generan seres vivos. En la segunda teoría de la generación espontánea del materialismo mecanicista, sostuvo que los seres vivos surgen en la naturaleza por procesos mecánicos y al azar, o sea, no establece pruebas ni condiciones. En la teoría científica materialista dialéctica, plantea que los seres vivos han surgido de un largo proceso de evolución de la materia. Entonces ya sabemos que la materia biológica y el origen de la vida forman parte de la evolución de la materia. Entonces aquí los seres vivos que han surgido en la Tierra bajo condiciones diferentes a las actuales, en una atmósfera reductora y con condiciones de alta energía, dice, ¿no? Esta teoría fue planteada por Alexander Oparin y John Haldane.
Ahora, en el desarrollo, ya sabemos que en conclusión, ya la semana pasada mencionamos lo que era la teoría de la generación espontánea, ¿no? Que decía que prácticamente los organismos surgían de la nada o de la naturaleza, etcétera, porque se observaban que quizá en una carne prutefacta salían organismos, o quizá de la lluvia, cuando esta tierra se mojaba, salían organismos que son, pueden ser insectos o los mismos sapos. Entonces decían que sí, ¿no? Que los organismos salían de la nada, o sea, no decían que salía de algo preexistente, pero luego hubo otros opositores que trajeron abajo todo lo que es esa teoría. Entonces lo que vamos a ver aquí es el desarrollo histórico de las teorías sobre el origen de la vida. Y una de ellas, como vamos a comenzar a nombrar justamente esta, ¿no? La teoría de la generación espontánea. Entonces, durante la comunidad primitiva, los primeros hombres, en su lucha constante con la naturaleza, observaban cómo la tierra surgían nuevas plantas y nuevos animales. Aquí las limitaciones por explicar estos fenómenos condujeron al desarrollo de esta teoría, ¿no? De esta teoría, ¿no? De la teoría espontánea, en su forma más simple. Esta concepción también alcanzó gran desarrollo entre los hombres primitivos y al parecer persistió hasta etapas avanzadas de la evolución social. Aquí estaba mezclado el simbolismo religiosos, como por ejemplo el culto a la tierra. En la generación espontánea también presentó una difusión eh, en la etapa social del esclavismo incorporada acá a los sistemas mitológicos de la religión. Estas ideas se enriquecieron con el miticismo propio de los pueblos de Asia y se transmitieron a los filósofos griegos del Asia Menor. La religión aquí incorporó a la generación espontánea en el componente mitológico de cada región. Entonces aquí se observaron que este fenómeno principalmente se realizó lo que es en Egipto y en Babilonia. De estos últimos tomaron los hebreos mitológicos, dicen, ¿no? Porque cogieron esto para decir que la tierra se creó en 7 días. Alrededor de la generación espontánea se construyeron también algunas leyendas muy curiosas, ¿no? Decían que, por ejemplo, ¿no? Decían que se tomaban un becerro y lo mataban con un golpe en la cabeza y si este lo enterraban con una posición normal como si estuviera vivo, entonces de modo que los cuernos iban a estar expuestos. Entonces si estos durante un mes más o menos, si esto se le cierran los cuernos, se verán salir volando de ellos un enjambre de abejas. Eso es lo que antes se decía, justamente por esto de la teoría de la generación espontánea. Continuamos entonces con la segunda, que es la generación espontánea y los materialistas griegos. Acá la corriente materialista está representada por tales de Mileto, Anaximandro, Genofanes y Demócrito, que redujo a la mínima expresión los elementos místicos, religiosos, resaltando el aspecto material del desarrollo de la vida a partir de los elementos de la naturaleza, como es la tierra, el agua, el fuego, el calor del sol. La escuela de Epicuro, perteneciente a esta corriente, planteó el surgimiento de la vida gracias a la lluvia y al calor del sol, sin la intervención de los dioses. Como les decía, ¿no? Acá por la observación también de la lluvia, donde decían que la lluvia era la que traía la vida también, mojaba la tierra y traía a estos seres. Entonces, la tercera, chicos, va a ser la generación espontánea vitalista de Aristóteles.
En oposición al materialismo se desarrolló la corriente idealista iniciada por Platón y Aristóteles. Esta corriente postuló, al igual que los materialistas, un origen espontáneo para gusanos, insectos, peces, cangrejos y salamandras, a partir del rocío, del sudor, del agua de mar y de los suelos húmedos, e incluso sugirió la posibilidad del origen del hombre al igual a las demás criaturas. Entonces, esta generación espontánea también decía que, o quería integrar que el ser humano también eh, existió gracias a estos elementos, ¿no? El pensamiento aristotélico, sin embargo, sostuvo también que para el surgimiento de la vida era necesaria la interacción de la materia inerte con una fuerza supernatural capaz de dar vida a lo que no tenía vida. Y esta la llamó entelequia. Es indiscutible en gran parte que ha dado Aristóteles a las ciencias el aporte, ¿no?, que le ha dado a estas. Sin embargo, en cuanto al origen de la vida, sus postulados van a reflejar el carácter idealista de sus pensamientos y la dependencia mítica religiosa de sus ideas. En la entelequia es muy simple distinguir la participación de agentes externos a la materia, que va a ser la idea, el alma o el espíritu. Entonces, los puntos de vista aristotélicos se afianzaron y permanecieron casi indiscutibles durante cerca más o menos de 2000 años, conjuntamente con la filosofía platónica. Aquí el cristianismo, una vez que se estableció como religión oficial en el Imperio Romano, incorporó el pensamiento aristotélico y también platónico a su doctrina. Aquí la convirtió en lo que nosotros, bueno, los católicos conocemos, ¿no?, como dogmas teóricos o teológicos. De esta manera, la idea de la generación espontánea se formalizó en el vitalismo, según el cual para que la vida surgiera era necesaria la presencia de una fuerza vital, ¿no? O de un soplo divino, o de un espíritu capaz de animar la materia inerte, bueno, y otras cosas más, ¿no? Entonces la entelequia se convirtió a sí mismo en lo que se llama el alma. También algunos personajes relativamente que son recientes en las ciencias que eran vitalistas, tales como Copérnico, Bacón, Galileo, también integran también a lo que es esto, ¿no? Ahora, la fuerza vital adoptó diversas denominaciones. La Iglesia Católica la llama alma. Henry Bergoch, Elam, Buffon la llaman la fuerza vegetativa. Y así también le pueden caracterizar esta teoría de la generación espontánea. Muchos personajes también llegaron ¿no?, a dar fuerza a esta teoría. Pero después, más adelante, esta teoría se vino abajo, ¿no? Con personajes que realmente le refutaron y demostraron que los seres no salían espontáneamente, como la palabra lo dice, la generación espontánea. Generación, algo que genera, ¿no? Pero que se genera espontáneamente, o sea, de la nada, que salta así, de la nada. Entonces, para la siguiente clase, chicos, vamos a continuar. Esto ha sido todo. Entonces, tengan en cuenta las consultas y en el horario que se tiene que hacer. Entonces, chicos, hasta acá me despido. Ya saben, quédense en casa, cuídense mucho y tengan una bonita semana.